vía pública. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos comenzando una nueva semana, la última del mes de abril, una semana que va a ser tremendamente política. Cuentan los minutos, cuentan las horas, porque el día miércoles vamos a tener ya la inscripción de los precandidatos presidenciales que van a primarias, formalmente bajo el alero del servicio electoral de nuestro país. Y hoy hubo novedades porque 15 días después, sí, solamente 15 días después de haber sido proclamada por el Partido Socialista, la senadora y también presidenta del PS, Paulina Bodanovich, decidió bajar su candidatura presidencial. A través de un comunicado, Bodanovich invitó a los partidos que integran el socialismo democrático a realizar una reflexión en torno a las elecciones primarias con el fin de aunar propósitos y también de tener unidad. En las próximas horas, el Comité Central del Partido Socialista va a decidir ahora si apoya o no la candidatura de Carolina Toa, que es la candidata ya del Partido Radical, del PPD y del Partido Liberal. El próximo miércoles 30 de abril termina el plazo para que todos los partidos o pactos definan a sus respectivos candidatos y hasta ahora el país tendría solamente una primaria, pero pueden haber sorpresas de aquí al día miércoles. Está todo muy movida durante esta semana que va a ser tremendamente política. Yo acepté la candidatura del Partido Socialista por la proclamación del Comité Central de más de 100 dirigentes que tenían la aspiración de que representáramos una alternativa dentro de las primarias, legítimamente por el Partido Socialista, pero también eso requería otras condiciones que finalmente no se cumplieron, como por ejemplo haber obtenido el apoyo de otros partidos políticos. He conversado, sí, me llamó Carolina Toa, le agradecí mucho el gesto, pudimos conversar y probablemente nos reunamos mañana o pasado. Senadora, pero ¿hay alguna autocrítica que faltó para consolidar su candidatura, cree usted? Hacer campaña. Gracias. Bueno, el PS se queda sin candidato por lo menos formal de su tienda, pero otros partidos se están rearmando. Va a ser una semana muy política, por eso vamos a tomar contacto de inmediato con Eric Aedo de la Democracia Cristiana, vicepresidenta además de la Cámara de Diputados. ¿Qué le da al diputado? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Davor? Buenas noches. Bien, lo he escuchado harto hoy día, ha dado hartas entrevistas y parece que revolvió harto a la falange. Estaba leyendo algunos tweets que han salido hasta ahora en contra suya de alguna manera. Por ejemplo, el diputado Cifuentes dice: es necesario que mi colega y camarada Aedo se calme y ponga la pelota al piso. ¿Qué dijo que se enojaron tanto ahí en la DC? Que al ritmo que vamos nos vamos a quedar solos. Es decir, estamos llenos de contradicciones. Decimos que queremos construir una alianza con el socialismo democrático. Hoy día se acaba de bajar Paulina Bodanovich. Tuve la oportunidad de hablar con ella a mediodía, cuando se produjo esta noticia. He hablado antes con Carolina Toa. De esto ha estado informado el presidente del partido y además candidato Alberto Undurraga. Y la verdad es que si queremos construir una alianza con el socialismo democrático, no podemos estar de espaldas a quienes han sido nuestros socios estratégicos. Y decir eso, obviamente que molesta a algunos. Pero te quiero decir con toda franqueza, Davor, yo no me formé, no estuve en la compañía de Jesús, no fui jesuita para hacer el papel de menso en la vida. Yo lo que pienso, lo digo con claridad, y esto lo he dicho en privado, lo he dicho frente a testigos a quienes se lo tenía que decir, y por tanto me siento en la libertad de decirlo hoy día públicamente. Ya, pero la opinión que tiene usted como militante de la Democracia Cristiana, ¿cuántos militantes la comparten? ¿Es la voz o la opinión de la mayoría? Por lo menos con el diputado Cifuentes no tiene sintonía. No, absoluta sintonía con el diputado Cifuentes. Lo que le faltó al diputado Cifuentes decir es que él pidió el miércoles pasado a todos los diputados que estábamos presentes cuál era la opinión, y la opinión de todos los diputados que estábamos ahí, 6 diputados, era que la Democracia Cristiana tenía que llegar a un acuerdo con el socialismo democrático lo más rápido posible. ¿Qué lo hizo cambiar de opinión? ¿Por qué escribe distinto hoy día? ¿Por qué en privado dice cosas y en público dice otra? Lo tiene que contestar Cifuentes. Sí, dice que se pasó varios pueblos usted entre Santiago y Concepción ahí tirando una frase bien sarcástica. Pero quería preguntarle, Pero diputado... Davor, perdona, déjame solo aclarar otra cosa. Dígame. Yo digo en público lo mismo que digo en privado. Ya. Aquí hay gente que escribe tweets públicos que es muy distinto de lo que dicen en privado. Y yo por lo menos esa ambivalencia en mi vida no la tengo. Ya, sí, este tuit es de las 8 de la noche con 8 minutos, hace pocos instantes. Pero quería preguntarle la opinión de la Democracia Cristiana. Hay varias corrientes de alguna manera que hemos escuchado. Algunos dicen que Alberto Undurraga debe ir como el mismo a la primera vuelta. Otros dicen que tiene que participar en las primarias que van a ser a fines del mes de junio.
¿Qué es lo mejor finalmente para la democracia cristiana? ¿Ir ahora a la primaria, inscribirse en esta primaria donde va a estar Carolina Toá, Gonzalo Vinter, Janet Jara, o ir hasta la carrera larga que es de la primera vuelta? Mira, despejemos las cosas bien para que poder explicarlas con bastante claridad a la opinión pública. Nosotros tenemos que tomar la siguiente decisión. O participamos de esta primaria, y nuestro candidato ha dicho que no va a participar de una primaria con el PC y el Frente Amplio. Perfecto. La segunda opción, respaldamos a alguien al interior de esa primaria, esa es otra opción. O la tercera es llegar, ¿no es cierto?, hasta el 30 de junio y hasta la primera vuelta. Pero hagámonos cargo de lo que vamos a decidir, Davos, si eso es todo el problema, hacernos cargo de lo que vamos a decidir. Si decidimos ir a la primera vuelta o hasta el 30 de junio, lo más probable es que nos quedemos solos en la lista parlamentaria. Si nos quedamos solos, y lo digo con toda claridad, no hay nadie que me haya podido desmentir esto, con suerte vamos a sacar 1 o 2 parlamentarios. Y con 1 o 2 parlamentarios, la democracia cristiana como partido deja de existir según la ley. Entonces yo no tengo problema que decidamos cualquier camino, pero hagámonos responsables del camino que vamos a elegir. ¿Qué es lo que yo creo que es mejor? Tener un acuerdo hoy día parlamentario con el socialismo democrático y con el oficialismo. ¿Y eso qué implicaría? ¿Apoyar eventualmente a Carolina Toá en esta primaria o insistir con la candidatura del diputado Alberto Undurraga? A mí me encantaría que hubiésemos participado de la primaria porque creo que soy de las personas que cree que las ideas que uno tiene que defenderlas, por ejemplo, en una primaria frente a otros partidos políticos. Ok, la DC decidió no participar, podríamos, por ejemplo, respaldar hoy día otra candidatura como la de Carolina Toá en el marco también de un acuerdo parlamentario. Creo que eso también es una alternativa hoy día viable. Nosotros incluso habíamos conversado, lo había dicho el propio senador Huenchumilla, la posibilidad de apoyar, por ejemplo, a Paulina Bodanovich. Lo dijo en una entrevista claramente Francisco Huenchumilla, senador y vicepresidente del partido. Hoy día Paulina Bodanovich se ha bajado, al parecer van a apoyar a Carolina Toá y por tanto creo que ahí hay una línea de conducción política que nosotros pudiésemos seguir. Y el diputado Alberto Undurraga, ¿por qué no ha aprendido como candidato presidencial? Ya está proclamado por el partido hace hartas semanas ya, pero ni siquiera aparece en las encuestas, las últimas que se han conocido ni siquiera figura, y siendo una persona que era conocida en la opinión pública, diputado, alcalde, fue ministro de Obras Públicas 4 años de la presidenta Bachelet. Bueno, la verdad es que es una pregunta que tú haces que yo no tengo la respuesta clara de por qué. Simplemente veo el fenómeno que no ha crecido las encuestas y que de hecho la última encuesta ha venido desapareciendo. Ahora, yo creo que tiene que ver también con algunos grados de incoherencia que la gente ve en nosotros. Imagínate hoy día lo que está diciendo buena parte, una parte nomás de la democracia cristiana, ni a misa con el Frente Amplio ni al PC. Pero es la misma democracia cristiana la que el año 2022, en septiembre, salió masivamente como partido a apoyar un texto constitucional que el 63% de la población rechazó y estuvieron en ese apruebo buena parte del partido, mucha de la gente que hoy día dice que no va a ir con el Frente Amplio y el PC ni a misa. Y lo digo con toda la libertad de espíritu, porque yo en abril del año 2022 dije claramente que no iba a apoyar ese texto constitucional y voté rechazo. Entonces la paradoja que tenemos hoy día es que quienes apoyaron un texto constitucional que, por ejemplo, le entregaba al crimen organizado el control territorial en Arauco, hoy día sienten que no pueden caminar con partidos del oficialismo. Eso me parece un contrasentido y creo que eso es lo que la ciudadanía capta afuera, que estamos diciendo cosas, que participamos de gobiernos con Bachelet, con partidos de izquierda, y hoy día no podemos estar junto a ellos. Entonces, ese contrasentido creo que es lo que nos ha pasado también la cuenta en estas encuestas o en estos estudios de opinión. Ya, y si participan eventualmente en la primaria, porque de aquí al miércoles en la noche, diputado, usted sabrá que pueden pasar muchas cosas. Puede ser que la DC esté inscrita con su candidato o que apoye a alguien. Estamos en horas muy relevantes. ¿Usted estaría dispuesto a apoyar a votar después por un candidato del Partido Comunista o por Gonzalo Vinter si es que ellos ganan la primaria y se aunan las fuerzas de la DC en esa primaria oficialista? Yo creo que el camino que le queda a la democracia cristiana, porque ha sido tan tajante en esto el presidente del partido y candidato Alberto Undurraga, que yo veo muy difícil que él participe de la primaria. Tal vez habría que cambiar candidato y eso creo que no va a suceder. En este caso, creo que la DC, el camino que le queda es o respaldar a alguien, en este caso Toá, y obviamente, ¿no es cierto?, poder construir un acuerdo parlamentario. Es clave construir un acuerdo parlamentario. Yo quiero dar un ejemplo aquí muy concreto.
El Partido de la Gente, el PDG, llegó con 7 diputados al Parlamento el año 2022. Hoy día esa bancada no existe y hoy día en los hechos la injerencia del Partido de la Gente en el país, en el debate nacional, es inexistente. Yo lo he dicho claramente y lo vuelvo a repetir esta noche. Yo no quiero hacer el camino de la eutanasia política. Yo no estoy en la democracia cristiana para que la democracia cristiana desaparezca, y la democracia cristiana existe en la medida que también tiene representación parlamentaria en la Cámara de Diputados y también en el Senado. Y en esto, créeme, que hay un amplio consenso entre los parlamentarios. No estoy defendiendo mi cupo, también lo quiero aclarar, y se lo dije a Alberto Undurraga. Si esto significa que yo no tengo que ser candidato, no seré candidato, pero yo no voy a contribuir a hacer desaparecer la democracia cristiana por un simple capricho. Hay que, poniendo la pelota al piso, diputado, de alguna manera, ¿fue correcto lo que hizo la senadora Bodanovich de aplicar realismo en base a las encuestas, a la opinión pública, a lo que está pasando en la sociedad chilena y bajar su candidatura? ¿Era lo que ellos tenían que hacer? Absolutamente, por eso le escribí a ella hoy día y yo obviamente que debe ser una decisión muy difícil, pero cuando marcas 1%, cuando en realidad pones en riesgo tu propia elección parlamentaria, y cuando digo en riesgo tu propia elección parlamentaria me refiero al Partido Socialista, ella toma una decisión de liderazgo y pensando en el bien común, no solo en ella misma. Sí es bonito ser candidato presidencial, pero uno también representa una institución, ella el Partido Socialista, y lo que ha prevalecido en ella, en Paulina Bodanovich, no es su interés personal, es el interés del colectivo. Y yo por eso dije esta mañana en una entrevista radial que sería bueno que la democracia cristiana recuerde una enseñanza del Papa Francisco. Nadie se salva solo, estamos todos en la misma barca y yo espero que eso lo hagamos realidad teniendo un acuerdo con otros sectores políticos y creo que ese es el camino que siguió hoy día Paulina Bodanovich. Oiga, y desde su punto de vista, observando la realidad desde la región del Biobío, el Distrito 20, que es el que usted representa, ¿está abierta la elección presidencial o es una elección ganada ya por la derecha como lo muestran algunas encuestas? ¿Qué dice usted? No, yo en esto comparto lo que decía Paulina Bodanovich y Carolina Toá, con quienes he conversado todas estas semanas. Yo creo que esto está abierto, la derecha está dividida, va a ir con 3 candidaturas. Hay una candidatura que ha venido bajando los últimos días, ¿no es cierto?, que es la de Johannes Kaiser, eso muestran los estudios, y yo creo que si nosotros somos capaces de aunar fuerzas, de ordenarnos un poco, como nos hemos ordenado, por ejemplo, a veces en la Cámara de Diputados y Diputadas, obviamente que podemos ofrecerle al país una alternativa. Yo creo que Chile quiere, obviamente, más seguridad, quiere desarrollo económico, pero también quiere justicia social, y eso es capaz de darlo la democracia cristiana, el socialismo democrático y las fuerzas progresistas de este país. Diputado, quería preguntarle por otro tema que se conoció el fin de semana. De hecho, Televisión Nacional de Chile difundió esto, el famoso texto del pinchazo al teléfono del asesor Miguel Crispa, donde habla con su madre sobre el caso de la compra de la casa de Isabel Allende. Me imagino que usted ya lo ha analizado, esto lo ha visto. ¿Puede conocer este antecedente perjudicar de alguna manera al gobierno, al presidente Boric en particular, siendo que la persona a la que le escucharon el teléfono es su asesor, su mano derecha por largo tiempo? Bueno, Crispi era, ¿no es cierto?, el jefe de asesores del segundo piso, el asesor estratégico del presidente, y por tanto es una situación delicada, compleja. Yo creo que el propio Crispi, Miguel Crispi y la propia ex senadora Isabel Allende seguramente van a ser convocados por la Fiscalía a aclarar esta situación. Yo no me voy a pronunciar respecto a si lo que dice Crispi en esa conversación telefónica, que es interceptada, ¿no es cierto?, por la vía legal, por cierto, a raíz de la investigación que se está haciendo en Procultura, también lo quiero recordar, si es real o no es real. Eso lo tendrá que aclarar la Fiscalía, pero obviamente que agrega un elemento de complejidad a la situación jurídica de la ex senadora Allende y obviamente que agrega un manto de duda respecto de el criterio que tenía el asesor estratégico del presidente de la República para abordar estos temas tan delicados. Me parece que habla de una falta de conciencia respecto del rol que tenía que jugar, ayudando al presidente y no metiendo al gobierno en problemas como parece que fue la tónica de Miguel Crispi mientras fue jefe de asesores. ¿Y de alguna manera le da la razón a usted también y a otros parlamentarios que fueron bien críticos de Miguel Crispi? Davor, claro, aquí suena como que uno se quiere poner una medalla, pero no es eso. Cada vez que el gobierno me preguntó, yo les dije que Crispi era una persona que enredaba al gobierno, que le producía problemas al gobierno, no que ayudaba como asesor estratégico. Me lo preguntaron varias veces y siempre contesté lo mismo y creo que el tiempo me dio la razón nomás.
No estoy contento con que me haya dado la razón. Me parece que fue un error haberlo mantenido tanto tiempo, porque mira la situación que está hoy día. Desde su punto de vista, ¿que hubo tráfico de influencias de la senadora Isabel Allende? Yo no creo que haya habido tráfico de influencias. Lo que sí creo es que eran tantas las alertas de que lo que se estaba haciendo era inconstitucional, que a mí me cuesta creerme o tragarme la explicación de que nadie lo advirtió, que nadie vio esto. La falta constitucional que se cometió la sabe cualquier alumno de Derecho del primer semestre de Derecho, que la ley más importante del país es la Constitución y que no hay ni una ley especial o particular que esté sobre la Constitución. Era tan evidente que no lo podían hacer, y lo digo, yo además fui Seremi de Bienes Nacionales en la región del Biobío, que las explicaciones que me han dado son entre infantiles y francamente inverosímiles. Diputado, y más allá del caso en particular, ¿qué hacemos con las filtraciones? Otra vez nos enteramos de un caso, hemos conocido ya cuántos casos durante este año, también el año pasado, se filtra siempre un papel donde uno se entera de cosas que son muy sabrosas a veces desde el punto de vista periodístico, dan para hacer preguntas, entrevistar parlamentarios, pero obviamente ¿qué pasa con el debido proceso, con el secreto, con la reserva que deberían tener todas estas declaraciones que se toman? A ver, yo creo que tenemos que, y lo hemos conversado con el fiscal nacional, con el fiscal Valencia, y por eso lo quiero contestar también de manera muy directa. Yo creo que tenemos que hacer alguna modificación legal para establecer con mucho más precisión quiénes pueden ser querellantes, quienes tienen la legitimación activa frente a hechos, ¿no es cierto?, de carácter público, quienes pueden tener acceso a esas carpetas, porque francamente hoy día cualquiera se puede querellar en los temas de interés público, y como cualquiera se puede querellar, luego tiene copias, ¿no es cierto?, de todos esos expedientes, y luego comienza el festival de filtraciones que son bastante acotadas, depende del objetivo político que tú quieras determinar. Y en ese sentido creo que es necesario avanzar en una reforma legal. Yo estoy preparando junto a mi equipo legislativo esa reforma, esa moción parlamentaria, y que obviamente la he venido conversando con la propia Fiscalía para hacer una buena reforma en esta línea y evitar este festival de filtraciones que ha afectado a todos los sectores políticos. Aquí no solo ha afectado a Crispi o a Carol Cariola en un minuto, afectó en su minuto a la ex primera dama, ¿no es cierto?, Cecilia Morel, y a otros políticos también de la derecha. Entonces, esta es una cuestión que es más amplia que solo a un sector político. Y usted asume que las filtraciones son de parte de los abogados querellantes que tienen acceso a la carpeta, no filtraciones desde el Ministerio Público o desde la Policía de Investigaciones, que también son incumbentes muchas veces en las investigaciones de los casos. No, yo creo que pueden estar las filtraciones en varios lugares, pero obviamente que cuando tú tienes la posibilidad de querellarte con tanta amplitud, esas carpetas no solo están después en manos de los abogados, están en manos de personas que presentan las querellas, que no son solo abogados. Algunos son parlamentarios, otros son personas privadas, y obviamente con eso tú pierdes el control de la información y comienzas este festival, como digo yo, de filtraciones que terminan al final del día horadando la democracia, porque nadie confía en nada, y al final de esto lo que va a suceder es que la gente con justa razón va a gritar, como en Argentina, que se vayan todos. Diputado, lo quiero llevar a otro tema. Usted es parlamentario, lo decíamos al comienzo, representa la región del Biobío, parte de la gran macrozona sur que está con muchos problemas hace ya bastante tiempo. Estamos a puertas de cumplir ya 3 años con estado de excepción, con militares, con marinos en la región de la Araucanía y el Biobío. ¿Hasta cuándo va a seguir esa situación? ¿Podríamos iniciar ya un periodo de retroceso en el país de las Fuerzas Armadas en la zona, o todavía el horno no está para bollos allí? No, el horno no está para bollo. Yo soy de los que cree que el estado de excepción tiene que continuar. El estado de excepción le ha dado mayores grados de seguridad a la gente que vive en Arauco y en la provincia de Biobío. Así todo, tuviste como estos últimos días en el Alto Biobío, en el sector de Santa Bárbara, ¿no es cierto?, Pangue, el sector de Balco, se quemaron 52 camiones, hubo 2 heridos. Eso en medio del estado de excepción. Yo también aquí quiero hacer un llamado de atención, no a las Fuerzas Armadas, sino que de atención a todos nosotros. ¿Cómo no vamos a tener un sistema de inteligencia, un sistema, por ejemplo, de drones, de vigilancia nocturna, que nos permita, en medio de un estado de excepción, anticipar estos hechos? O sea, yo creo que ahí hay una pregunta que tenemos que hacernos con más profundidad y que creo que ha pasado piola. Dicho todo esto, hay más paz, la gente ha vuelto, por ejemplo, durante el verano al lago Yeuyeu, al lago Lanalhue, y eso es una buena noticia, pero eso se ha producido porque hay estado de excepción y por tanto no hay que retirarlo y hay que mantener la presencia
militar en esas zonas. Ya, ¿y cómo se podría perfeccionar ese estado de excepción que partió, recordemos, lo acotado en algunos sectores, luego se fue de alguna manera flexibilizando la voz que había desde el gobierno en la implementación? Hoy día hay que hacer aún más cosas, hay que darle más respaldo quizás a las Fuerzas Armadas, sobre todo en estos tiempos donde el país todavía no tiene las RUF, todavía no se termina de legislar eso que ya lleva harto tiempo. Así es, porque las RUF, las reglas de uso de la fuerza, para traducirlo, ¿no es cierto?, a las personas que nos escuchan, esto salió ya del Senado, viene a la Cámara de Diputados y yo soy partidario de aprobar las reglas de uso de la fuerza como fueron aprobadas en el Senado. Espero que el gobierno no le ponga, ¿no es cierto?, un veto a esas reglas de uso de la fuerza. Yo creo que es necesario dar una señal clara en que las armas que tiene el Estado y las Fuerzas Armadas cuando hay un estado de excepción las puede utilizar frente al crimen organizado. No olvidemos eso, lo que opera en Arauco es crimen organizado que se ampara, comillas, en reivindicaciones de pueblos originarios, que algunas son muy legítimas, pero se amparan en esa imagen simplemente para traficar droga y madera, digámoslo con todas sus letras, y eso está ya suficientemente establecido, y por tanto las RUF y el sistema de inteligencia que ya sacamos de la Cámara de Diputados son dos herramientas que tienen que acompañar al estado de excepción para hacer una mejor tarea, un mejor trabajo. Ya, pero ahí el tema de diputados y las aprehensiones que hemos visto de lado y lado tiene que ver con dónde van a responder eventualmente las Fuerzas Armadas si es que se cometa algún incidente, si es que va a haber tribunal militar o tribunales civiles, y al parecer los tribunales militares están quedando fuera, así como va la discusión. Es que yo creo que los tribunales militares tienen que quedar fuera. Yo en eso soy partidario, que usen sus armas, que tengan todo el respaldo para sus armas, pero obviamente que esto tiene que ser visto en tribunales civiles si involucra a civiles. No vale la pena retroceder 30 años en la historia del país. Creo que en eso yo no tengo ahí dos visiones, digamos, encontradas. Pero sobre todo, insisto, y solo decir esto, Davor, yo creo que también necesitamos explicaciones. Se quemaron 52 camiones, 2 personas heridas en medio de un estado de excepción. Yo me pregunto dónde estaban los drones con visores nocturnos funcionando esa noche. O sea, estas preguntas tenemos que hacerlas, no para culpar a alguien, sino que simplemente para que las cosas funcionen mucho mejor. Y el día domingo estuve a nombre de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile como vicepresidente, acompañando a las familias y a carabineros en Los Álamos, porque, ¿no es cierto?, se conmemoraba el primer aniversario del asesinato y posterior quema de los cuerpos de 3 carabineros, y eso creo que necesariamente la Cámara de Diputados, y eso es lo que hice, tenía que estar presente dando el respaldo a las familias y a carabineros. Creo que este es el momento en que la política no se puede equivocar y hay que ponerse del lado de las fuerzas de seguridad, de orden, de carabineros, de la PDI, del Ejército, de la Armada, y no del lado del crimen organizado. Ya, y a propósito de eso, diputado, que estuvo ahí en la 4ª comisaría COP Los Álamos, que ahora se llama Héroes de Arauco, a contar del día de ayer. ¿Cómo están los carabineros de la zona? ¿Hay temor a la hora de salir a actuar o hay convicción en lo que hay que hacer y penetrar lugares que son inaccesibles? No, mucha convicción. Yo conversé con ellos, estuve con la gente del área de salud también que están trabajando, estuve con el general Araya, con el alto mando de carabineros, con las personas que trabajan ahí, con los carabineros del COP, también estaba, ¿no es cierto?, la gente de la Armada, y vi absoluta convicción, convencimiento y con un sentido de trabajar en favor de la República de Chile muy fuerte. Y yo creo que eso también es bueno contarlo a través de estos programas. Los vi convencidos de que están protegiendo el Estado de Derecho, la ley y la vida de las personas. Y en eso no vi ni una duda, nadie arrastrando el poncho, al contrario, la gente muy comprometida. Y lo mismo, y eso a mí me impactó muchísimo ayer, ver a las familias, a las viudas, a los hijos pequeños de los carabineros asesinados, que estaban ahí sus hijos, las mamás de esos carabineros, insisto, también sus esposas, sus hermanos, hermanas, la convicción de que realmente dieron la vida por el país, por la gente, es una cuestión que te conmueve, y por eso creo que el mundo político en esto no se puede equivocar. Sí, afortunadamente llegó a la zona también, diputado, más equipamiento. El año pasado una de las quejas que había de los carabineros a raíz del asesinato era que no cabían muchas veces ni siquiera dentro de las camionetas para patrullar con todo el equipamiento que tenían que utilizar, con los cascos. Hoy día se han invertido en vehículos y me imagino que están más protegidos. Eso es lo que usted vio allí, ¿o no? Así es. No, vimos eso también. O sea, los vehículos nuevos, ¿no es cierto?, de traslado
de tropas, de equipamiento, vehículos mucho más grandes, vehículos especiales, bastante más grandes que incluso que un MOWAC, así que no, estaban con bastante mejor equipamiento. Pero más allá del equipamiento, que es tremendamente importante, y eso el gobierno sin duda que ha avanzado, y eso uno lo agradece, es la actitud de convencimiento de cada uno de las personas, hombres y mujeres de Carabineros que están allá, absolutamente convencidos que lo que están haciendo es por el bien del país, es por el bien de la democracia, y eso de verdad que emociona, y yo por eso lo quiero contar. No es personas que sienten que simplemente están haciendo un trabajo, uno ve ahí una vocación, porque realmente ahí uno se juega la vida todos los días en esa pega, todos los días tú arriesgas tu vida. No es un dicho, sino que les toca a ellos vivirlo todos los días. Y ahí en la zona, ¿usted está conforme con el trabajo que ha hecho el Ministerio Público? Este caso ha sido muy emblemático, está prácticamente resuelto. En la mañana, aquí mismo en este espacio, conversé con el fiscal Garrido de la Araucanía, va a cerrar el caso y acusar a los hermanos Antigüén y a otra persona más. Hubo detenciones también hace pocos días de Fernando Astete, de los Lafkenches, de uno de los grupos mapuches que opera en la zona. ¿Existe conformidad con el Molino Gromus? Sí, ¿existe conformidad con la fuerza, con la capacidad investigativa que tiene el Ministerio Público o no? Porque hay muchos casos que son mediáticos, como los que yo le menciono, pero hay otros que de alguna manera quedan ahí en el olvido. Sí, mira, Daur, qué bueno que me preguntaste eso, porque ayer estaba el fiscal Valencia, estaba invitado a la ceremonia, y el fiscal Garrido. Estaban ambos, el fiscal nacional y el fiscal regional de la Araucanía. De hecho, el fiscal regional de la Araucanía es de Concepción, en realidad es de Talcahuano, y estudió acá en la Universidad de Concepción, así que es parte de los nuestros, decimos nosotros. Y la verdad es que el aplauso que les dio la gente, los familiares, el aplauso que recibieron de los carabineros que estaban presentes, y el agradecimiento público que expresó el general director, el general Araya, da cuenta de la conformidad con el trabajo que han venido haciendo. Bueno, seguiremos atentos para ver cómo sigue la investigación, el juicio, queda mucho todavía por delante. Diputado Aedo, le agradecemos la gentileza de conversar hasta ahora con nosotros aquí en Vía Pública. No, a ti, Davor, de verdad, y espero que estés muy bien. Cuídate mucho. Chao, chao. Que estés muy bien, buenas noches. Bueno, hemos dicho que son semanas y días decisivas y horas decisivas, lo decía también el diputado Aedo recién. ¿Qué va a pasar con la democracia cristiana? ¿Llegará esta primaria oficialista? ¿Irá directo a la primera vuelta? De a poco se va configurando el escenario. En la derecha política, por lo menos, no hay primarias que involucren a Evelyn Matei, pero también se especula que podría haber una primaria entre Johannes Kaiser y José Antonio Kast. ¿Habrá o no habrá? Bueno, eso lo vamos a saber recién el día miércoles en la noche. Vamos a estar aquí mismo en Vía Pública conversando, por supuesto, con enlaces en directo con el CERVEL a esa hora. Pero hoy la jornada obviamente ha estado marcada por la decisión del Partido Socialista con la renuncia a la candidatura de Paulino Bodanovich. Y fíjense que hace pocos minutos terminó también la reunión del Comité Central del PS, que tiene que decidir qué van a hacer. ¿Van a apoyar o no a Carolina Toá? ¿Darán libertad de acción? ¿Van a apoyar a otro candidato? Bueno, no hay humo blanco todavía en el PS. Vamos de inmediato con Joaquín San Martín, que está en ese lugar, ahí en la sede del PS, con pocas novedades para ese Joaquín, ¿o no? Buenas noches. ¿Qué tal, Daur? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Ya no en la sede del Partido Socialista, hace algunos minutos, cerca de 20-30 minutos, terminó este comité central donde se buscaba tomar esta definición presidencial después de esta baja en la candidatura de Paulina Bodanovich. Son una jornada bastante maratónica dentro del Partido Socialista, principalmente con esta caída de la candidatura y también la definición que tendrían que tomar en el comité central. Finalmente, después de varias horas de reunión donde participaron cerca de 110 militantes, no se logra tomar consenso respecto a la figura de Carolina Toá, un comité central que va a continuar la jornada de mañana desde las 6 de la tarde para poder tomar alguna definición, pero donde dentro, desde fuentes del mismo Partido Socialista, dicen que sería una eventual apoyo a la figura que ya es apoyada no solamente por el PPD, en este caso el partido político de la exministra del Interior, sino también por el Partido Liberal y también por el Partido Radical. Una vez terminada esta reunión que se extendió hasta eso de las 11 de la noche, salió la presidenta del partido, Paulina Bodanovich, también su secretario general. Hablaron con nosotros, vamos a escuchar parte de esas declaraciones. Un largo debate en el que se analizó la situación. No hemos adoptado ningún acuerdo, ya que hablaron varios compañeros. Además, en primera instancia tuvimos también la revisión del balance, como ustedes saben.
Por lo tanto, no hay una decisión adoptada por el momento. Vamos a retomar la discusión mañana a las 6:30 de la tarde, también en forma telemática o híbrida. El análisis que se hizo acerca de la reflexión política a la que yo llamé, obviamente hay desazón entre los miembros del Comité Central, hay cierta frustración por no poder seguir adelante con la candidatura. El Comité Central del Partido Socialista es un organismo deliberativo. ¿Entienden la palabra? Deliberativo. Estamos intercambiando opiniones, reflexionando, dialogando, argumentando a favor y en contra. Se escuchan todas las opiniones. Nos ha alcanzado a intervenir todas las personas que son miembros del Comité Central y mañana continúa. Y dentro de esa, mañana se llegará, porque ya no hay más plazo, a el momento en que se tiene que tomar una decisión. Nosotros habíamos levantado legítimamente una candidatura primaria. Obviamente, cuando hay un punto de inflexión, como lo ha planteado la presidenta, hay una desazón, eso sin lugar a dudas. Eso ha sido representado por todos los miembros del Comité Central que han hablado. Escuchábamos entonces parte de las declaraciones de los timoneles del Partido Socialista. Lo escuchaban también, hay una especie de desazón, principalmente por esta postura que tomó el Partido Socialista durante el mes de diciembre, llevar una candidatura única del partido político. Finalmente esto no se logra. Fueron cerca de 16 días que estuvo como carta presidencial Paulina Bodanovich, quien no logró despegar en las encuestas. Incluso hace algunas semanas Cadén la marcaba con un punto, en este caso de favoritismo, podríamos decir, entre el electorado. La última encuesta que se publica durante la jornada de este domingo la marca en 0 puntos. Son parte de las diferentes también mensajes también que se fueron dando durante la semana. También lo que se decía, la necesidad de que el socialismo democrático fuera con un candidato único para no dispersar esos votos políticos, en particular con la figura de Gonzalo Vinter y también de Janet Jara. Finalmente mañana será la jornada clave dentro de esta tienda política para saber si es que eventualmente, y lo que muchos dicen, se va a ratificar en este apoyo a Carolina Toá, que ya es apoyada por el Partido Liberal y también por el Partido Radical. Lo decía también en parte de su carta que fue entregada durante esta jornada por la propia timonel del partido, la necesidad de aunar las fuerzas dentro del socialismo democrático y llegar así con bastante favorecidos de cara a esta elección primaria del próximo mes de junio. Sí, Joaquín, y todo esto va vinculado en paralelo también probablemente con los cupos parlamentarios en regiones donde se eligen senadores, diputados en todas las regiones, pero sobre todo senadores en algunas nomás. Gracias por el reporte, nos reencontramos mañana. Sigue la incertidumbre ahí en el PS. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hemos dicho que es una semana muy política, que va a ser seguramente el tema de aquí a fin de año, porque tenemos las elecciones presidenciales en el mes de noviembre, pero queremos analizar la política y también otras coyunturas del país. Para eso nos acompaña Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa Research y vocero de Pulso Ciudadano, que acaba de sacar su encuesta mensual. Ramón, bienvenido, gracias por estar acá. Gracias a ti, Dago, por la invitación. Bueno, hay varias preguntas que queremos plantearle, pero quiero partir con una que tiene que ver con los dichos, me imagino, de Evelyn Matei, cuando dijo ella que el golpe de Estado era inevitable. Se le preguntó eso a la gente hace 2 años que no preguntaban esto. ¿Qué resultado entregó la encuesta? Mira, el resultado más relevante respecto a ese tema tiene que ver con la definición que dio la candidata, ¿no?, Matei, respecto a que había muertes los primeros días, primeros años, que eran inevitables, digamos. Sí. Nosotros le preguntamos a la ciudadanía en términos de opinión, ¿no?, y el 65% de la ciudadanía considera que esas muertes eran totalmente evitables, ¿ya? Eso como percepción, como posición respecto a ese tema. Lo mismo el golpe, prácticamente el 50% de la población te plantea, en definitiva, que era evitable también haber llegado al golpe de Estado. ¿Y eso es lo mismo que hace 2 años cuando se cumplieron los 50 años del golpe de Estado? Es prácticamente las mismas cifras, no tienen un cambio relevante, significativo, y demuestra la posición, en definitiva, que tiene la sociedad, la población, respecto a lo que fue el golpe militar. Obviamente hay un porcentaje, 22-25%, que considera que era inevitable tanto el golpe como las muertes. Pero la mayoría, en definitiva, de la ciudadanía lo considera que todo lo que pasó era perfectamente evitable. Hay que considerar que en todas estas preguntas gran parte de la gente que está contestando hoy día no había nacido, sí, tiene la percepción histórica de lo que ha pasado, pero además hay un proceso educacional, hay un proceso de información respecto al tema de lo que es la democracia hoy en día en el mundo, en el país particularmente, que tiene relación en definitiva con la percepción y las opiniones que dan respecto a este tema. Claro, esto fue por los dichos de Evelyn Matei, que la vemos allí, que aparece además en esta encuesta Pulso Ciudadano liderando con un 22.8%, pero hace un año tenía 28% en la serie de abril del 2024.
¿Va a la baja Evelyn Matei? ¿Qué es lo que muestra la trayectoria? ¿O va al alza? Mira, si uno analiza desde diciembre a la fecha, ha bajado aproximadamente 6 puntos en nuestra encuesta en Pulso Ciudadano, ¿ya? Ahora, mes a mes está bajando 1 punto, ya no podríamos estar estableciendo que hay una baja significativa. Si uno analiza la tendencia, hay una baja. Ahora, hay que considerar que un año atrás o 6 meses atrás era prácticamente candidata única, era la única que estaba en el escenario. Por lo tanto, esos movimientos son normales cuando ya el tema electoral, el tema presidencial empieza a tomar un poquito más de relevancia en la ciudadanía. Y empiezan a aparecer los restos de los candidatos, estamos a día de definición de las primarias y por lo tanto el ambiente se empieza a conformar. Sin embargo, falta muchísimo todavía para que la ciudadanía, la gente entre realmente en sintonía presidencial, ¿ya? Los medios, los candidatos, los partidos políticos, por supuesto, es el gran tema dentro de la agenda, pero la ciudadanía todavía no entra en ese ¿Y esa escenario. dinámica como más de vaticinio a un resultado electoral final, cuántos meses antes de la elección sí tiene mayor valor? Mira, hay algunos hitos. Aquí faltan 7 meses para la elección. Por supuesto, pero hay algunos hitos. Hay un hito clave que son las primarias. ¿Ya? Eso marca un hito porque define y pone mucho más información en la agenda. Pero hoy día perfectamente 3 meses o 2 meses antes la gente empieza a tomar sintonía, se empieza a conectar con el proceso y empieza un tema que tiene que ver con ya la emocionalidad, la emoción que genera una elección presidencial. Y en la derecha más extrema, más allá de Evelyn Matei, Johannes Kaiser y José Antonio Kast, ahí comienza a dilucidarse un nuevo escenario, porque veía ahí que Johannes Kaiser, lo muestra la encuesta de ustedes, otras no lo muestran, empezó a bajar. Tenía 11.2 en la encuesta pasada, ahora tiene 7.3. Otras todavía lo muestran con una línea continua o al alza. ¿Qué ven allí? Mira, todavía no podríamos estar estableciendo si viene en baja o se mantiene. Las mediciones aún son pocas para tener una perspectiva. Pero claramente hoy día el tercer lugar está en disputa en términos de menciones espontáneas que nosotros medimos, sí, entre Carolina Toá y Johannes Kaiser. No podríamos establecer quién está tercero o cuarto. Están los dos disputando el tercer lugar. 1 punto de diferencia tienen en las preferencias. Por lo tanto, eso está muy candente y obviamente va a ir cambiando dependiendo de cómo se configure el tema de inscripción de primaria y cómo se vaya desarrollando los 2 meses que implica la campaña de primaria, ¿ya? El que no esté en visibilidad, el que no esté en ese proceso, claro, por supuesto que lo va a ir restando. Ya, y José Antonio Kast ha tenido una recuperación de la adhesión ciudadana, de acuerdo a lo que se muestran varias encuestas. Tiene mucho que ver eso, me imagino yo, con los dichos de Evelyn Matei, con los errores no forzados de Johannes Kaiser. Se muestra también en la encuesta, Kast tiene 14.7. ¿Vuelve a despegar o no? Mira, José Antonio Kast es un buen candidato, digamos, en términos de despliegue territorial, tiene la experiencia, a veces juega a favor, a veces juega en contra, pero claramente en la medida que el resto de los candidatos van cometiendo errores, van cometiendo en definitiva declaraciones no tan correctas, digamos, políticamente hablando, por supuesto que lo va favoreciendo. Yo creo que José Antonio Kast tiene una posición, una convicción bastante definida y se va viendo los resultados de la encuesta. De hecho, hoy día está en alza en función de lo que venía. Muchos analistas comentaban que venía un poco en declive, que ya había un desgaste, lo que pasó con la segunda convención, en definitiva, sus resultados. Pero hoy día yo diría que está tomando posición en un segundo lugar. Fíjate que hace un mes atrás estaba a 12 puntos de Evelyn Matei en términos de diferencia. Hoy día está a 8 puntos, ¿ya? Por lo tanto, eso puede ir cambiando, sin lugar a dudas. ¿Y las bases de apoyo de Kast y de Kaiser son las mismas? ¿O es muy disímil en cuanto a grupo etario y edad? Mira, tienden a ser parecidas, pero hay algunas diferencias en grupos etarios. José Antonio Kast tiene una mayor fortaleza en segmentos más jóvenes, comparativamente con Johannes Kaiser, que lo tiene en segmentos más de gente más sobre 40 años. En segmentos más bajos, Johannes Kaiser tiene también más nivel de apoyo de lo que tiene José Antonio Kast, ¿ya? Ahora, no necesariamente estamos hablando del mismo segmento poblacional, digamos, claro, como tal, digamos, porque eventualmente no significa que si se baja Johannes Kaiser, por ejemplo, significa que toda esa intención de votación se va directamente... Esa matemática nunca funciona. No, 2 más 2 en 4... A los periodistas nos encanta seguir... No, 2 más 2 no es 4 en política en tema de comportamiento. Ahí hay una mezcla entre el votante de Johannes Kaiser con el votante también de Franco Parisi, ¿ya? Se da una mezcla en términos que de gente de nivel social de estratos más bajos, con menores niveles educacionales,
más distante de la política, de todas maneras, y ahí tiene un componente que se define, en definitiva, de posiciones quizás, eventualmente, posiciones mucho más populistas. En definitiva. Ramón, y en la mirada grande del tablero, ¿se nota ya la irrupción de los candidatos nuevos, pongámosle nuevos, Janet Jara, Gonzalo Vinter, que son los últimos prácticamente que han sido proclamados? Mira, en esta última medición que mostramos, los dos candidatos que mostraron diferencias relevantes, significativas, fue justamente Gonzalo Vinter y Janet Jara, digamos, que estaban marcando menos de 1,5 en el mes anterior y hoy día ya están en 4 o 5 puntos. Por lo tanto, esos son los únicos que, en definitiva, tomaron posición y tomaron una posición relevante, si consideramos que aumentaron 4 puntos. Y respecto al presidente Boric, se mantiene estable, ¿eh? Impresionante, 29,5% le dan ustedes prácticamente 30%. ¿Eso claro. ha sido parejo? Se maneja entre 25 y 30 puntos, bastante estable. En términos relativos no podríamos decir que una mala evaluación, considerando que el 57% lo desaprueba, pero tiene una estabilidad, sobre todo en segmentos jóvenes, es transversal. El presidente Gabriel Boric tiene un liderazgo, ¿ya?, que logra captar ese 30%. Y insisto, desde el punto de vista de análisis de tendencia, comportamiento electoral, tener un 30% estable prácticamente en 3 años de gobierno es una fortaleza importante para él. Claro, o sea, está mejor que lo que estaba Sebastián Piñera y también Michelle Bachelet a esta altura. Sí, con situaciones bastante distintas. Sí, el caso de Sebastián Piñera es bastante distinta, pero claro, además ese 30% a él lo proyecta sin duda a futuro, digamos. ¿Y ese es él? ¿Es una votación, un respaldo a Gabriel Boric, él como persona, o es a la presidencia de la República? Y lo pregunto porque uno ve las cifras que se entregan en aprobación del Congreso, del Poder Judicial, son 7 o 8%. Es prácticamente para llorar ver cuánta gente aprueba el desempeño de los otros poderes del Estado. Incluso el gabinete tiene 18% nomás. Es un respaldo a su persona, a su liderazgo, en definitiva, como político y como presidente. Ahora, eso sí es traspasable justamente a los candidatos oficialistas, no es tan claro, digamos. Lo vamos a ir viendo a medida que decante un poco este proceso. Ya, y en el respaldo de las instituciones, te preguntaba yo por el Poder Judicial y también el Poder Legislativo, el Congreso, está parejamente mal, o sea, 7-8% hace muchos meses. Este es un tema mucho más profundo, el desencanto que tiene en general la ciudadanía respecto al tema de la política, el desapego frente a la política, la crítica frente a la política y cómo la política en definitiva no ha sido capaz, ¿ya?, en dar solución a múltiples problemas sociales que tiene el país. Por lo tanto, al momento de evaluar, sin duda que el Congreso es muy mal evaluado y el Poder Judicial muy mal evaluado. Bueno, eso es lo que tiene que ver con la política. La encuesta tiene mucho más que eso y quiero ir al otro pedazo de la encuesta. Algo que me llamó mucho la atención y me gustó. Estamos cada vez más felices. En otras encuestas mostramos a los chilenos infelices. Aquí las últimas 2 series muestran que cae la infelicidad. ¿A qué lo atribuyen eso? Mira, no es tan raro. En definitiva, en general, los niveles de felicidad en la encuesta que nosotros medimos en los últimos años han estado del orden del 43%. 43-45% de los chilenos se siente feliz, digamos. Más allá de los problemas económicos, problemas, todo lo que hemos pasado, la gente goza viviendo, goza en definitiva con la vida, entonces feliz. Sin embargo, si nosotros lo comparamos antes del año 2019, antes que pasara el estallido social, etcétera, el nivel de percepción de felicidad era de 50 puntos aproximadamente. Es decir, en 5 años, 6 años, ha bajado 10 puntos. Hoy día, en términos relativos, el ciudadano chileno es menos feliz que hace 5 o 6 años atrás. ¿Ya? Ha pasado pandemia, hemos pasado estallido social, crisis económica, y eso sin duda impacta. Sí, a propósito de crisis económica, entre los principales problemas del país me llamó la atención que empieza a subir la inflación y el costo de la vida. O sea, en primer lugar aparece la delincuencia, que hace mucho tiempo está en primer lugar, luego la migración y después narcotráfico con inflación, que se mete ahí el costo de la vida. ¿Eso llega para quedarse cuando llega? No, mira, el tema de la inflación yo diría que al contrario, viene bajando un poco. ¿Ya? El año pasado fue el gran tema, obviamente, sobre todo cuando tuvimos inflación en el 12%, donde realmente era un problemón para la ciudadanía en Chile. Hoy día viene bajando, pero ha costado que salga en definitiva. Los grandes temas, los grandes problemas son con temas de seguridad, la delincuencia. Es el gran tema que se correlaciona con temas de narcotráfico y lamentablemente se correlaciona también con el tema de inmigración. ¿Ya? Esos son los grandes problemas en términos de percepción y de vivencia que tiene el ciudadano chileno. Pero de todas maneras estaba viendo que hay una buena noticia, porque la delincuencia es el problema número 1 de los chilenos, 50%, pero
cae el porcentaje de personas que frente a la pregunta si ha sido víctima en los últimos 3 meses de algún tipo de delito. La serie pasada mostraba casi el 40% que conocía a alguien que sí, y ahora bajó de 39 a 33. Sí. ¿Eso a qué eso lo atribuimos? ¿Están Bueno, funcionando las políticas públicas? Es probable, hay datos duros que demuestran Sí. que han bajado en definitiva los hechos. Lo que pasa es que el impacto de los tipos de hechos que existen son de mucha violencia. Ahora, 33% como un índice de victimización es alto igual, ¿eh? No lo ¿Pero eso ha rebajemos estado en perfil. cuánto, por ejemplo? ¿A cuánto ha llegado? No, hemos estado en 40 puntos. 40 puntos. Lo más bajo ha sido 32, 31 puntos, pero sigue siendo alto. Es decir, 1 de cada 3 personas ha sido víctima o intento de víctima o algún familiar ha tenido estos 2 escenarios, digamos. Ya. Pero eso es alto, en definitiva. Ya, pero en esa pregunta, ¿se marca tendencia o así como un mes sube, otro mes baja? Mira, yo diría que este mes particularmente tendió a bajar un poco, ya como índice. Ahora, eso, para hacer un análisis mucho más específico, Sí. hay que entrar a correlacionarlo con los datos duros, en definitiva. ¿Ya? Claro. Lo que pasa es que el tema de la delincuencia no es un tema simple, porque efectivamente el tipo de hechos delictuales pueden ser menos hechos delictuales, pero el nivel de impacto que pueden tener y el tipo tiene un impacto muy, muy fuerte en términos de percepción. Ya, y respecto a la economía, Ramón, antes que se nos vaya el tiempo, la pregunta que ustedes hacen es si llega bien a fin de mes. No me acuerdo exactamente el tópico, pero cada vez menos personas están llegando bien a fin de mes. No, históricamente hay que considerar que Chile, el 80% de la población en Chile llega con lo justo, al menos con lo justo. Ya. Hay un 40%, 45% que no alcanza a llegar y hay otro 40% que llega justo. ¿Ya? Y eso es histórico, no pensemos que es un tema asociado a este gobierno o al gobierno anterior. Chile es un país subdesarrollado, ¿ya? Con ingresos promedio de 800.000 pesos, 900.000 pesos en los hogares. Entonces, es una situación no normal, pero es la situación de comportamiento clásico que tienen los hogares en Chile, sobre todo los hogares de segmentos medios bajos. Sí, eso quería preguntar, porque el 46.9 dice que no le alcanza para llegar a fin de mes, pero el segmento D y E es el 59%. ¿Eso siempre ha sido así? Exactamente. Sí. Pensemos que los segmentos D, que son los segmentos bajos en definitiva, definitivamente los niveles de ingresos ni siquiera alcanzan justamente para pagar todas sus necesidades básicas y todo el funcionamiento de un hogar. Eso nunca hay que perderlo de vista. Por más que el ingreso per cápita en Chile, que supera los 30.000 ajustados por poder adquisitivo, sí. Pero en definitiva la distribución como tal, la dispersión que tiene ese ingreso per cápita es muy, muy alta, en definitiva. ¿Ya? Lo demuestran los test de Gini y todos los indicadores. Por lo tanto, es un gran problema, en definitiva, y que lamentablemente eso se entra a correlacionar, obviamente, con temas de educación, con acceso a mejores niveles laborales, y eso, lamentablemente, se empieza a correlacionar también con el tema de la delincuencia. Ramón Cavieres, muchas gracias por estar acá. Le dimos una pincelada, una mirada corta a la encuesta. Queda mucho más, está publicada ahí en la página web de ustedes. Sí, claro, está en la página web. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Daur. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Y nosotros vamos a la pausa. Enseguida estamos de vuelta aquí en Vía Pública, en Canal 24 Horas. Once de la noche con 54 minutos, estamos de vuelta en este Día Pública, jornada de lunes, despidiendo abril, comenzando una semana de aquellas muy, pero muy política, así que vamos a estar atentos, por supuesto, en Canal 24 Horas, en nuestra programación, con muchas entrevistas, minuto a minuto, ahí con los detalles de esta coyuntura política presidencial que vive Chile. Pero hay más noticias, veamos qué se publica a esta hora en 24horas.cl, nuestro portal. Una buena noticia, el bono invierno 2025 comienza a pagarse desde esta semana. ¿Cómo recibir el beneficio? ¿Hay que postular? ¿No es postulable? Bueno, todos esos detalles están ahí publicados en 24horas.cl. Ahí dice que el bono invierno no es postulable y que los grupos beneficiarios lo van a recibir de manera automática. Los detalles están ahí a un clic en 24horas.cl. Santiago está despidiendo este abril casi sin lluvias. El fin de semana pensábamos que iba a llover en la capital, no llovió prácticamente nada, unas gotitas en algunos sectores, y lo cierto es que se ha mantenido bien nublado Santiago. Mañana se va a repetir la historia, las nubes se van a posar sobre nuestra capital y ya hacia el fin de semana, que para muchos va a ser fin de semana largo, comienzan a repuntar un poquitito, un pichintún, las temperaturas para aquellas personas que se van a quedar aquí en la región metropolitana en este fin de semana largo, con sándwich para los que pueden, por supuesto. Estamos escuchando buena música para despedir esta Vía Pública, porque fíjense que en abril de 1980 Blondie alcanzó el primer lugar en el ranking de singles del Reino Unido con Call Me,
una canción creada para la banda sonora de la película American Gigolo, protagonizada por Richard Gere. El éxito de esta canción marcó un punto de inflexión porque el grupo se consolidó como un referente global del pop ochentero y siguió acumulando éxitos con temas como Heart of Glass. Así, Call Me se considera como una de las mejores canciones de los años 80 por sus múltiples publicaciones musicales y también por el tremendo impacto que tuvo y que tiene todavía en la cultura pop de todo el planeta. Nos despedimos como siempre con buena música, terminamos este día lunes y nos reencontramos mañana, por supuesto, en un nuevo Vía Pública. Buenas noches, chao, chao.